México mataron a uno de los narcotraficantes más importantes de los últimos tiempos y hay por lo menos hay 14 muertos y 45 detenidos tras el asesinato del narco El Mencho. Sí, una historia, Gaucho, pero querido. no es un personaje conocido en la Argentina, No. en México sí, muy conocido porque él se encargó de no ser tan conocido. Para la DEA el número uno. Sí, de hecho lo era. Lo que pasa es que trascendieron otros personajes como el Chapo Guzmán, el Mayo, el Azul, que hicieron nombre a lo largo de los años. Este hizo del bajo perfil un culto. De hecho, hay dos fotos. Sí, nadie sabía nada. Yo Una no sabía foto nada cuando de era él. adolescente que vivía en Estados Unidos con su familia y otra foto de hace muchos años. Pocos lo conocen, pero sí, obviamente la organización es la de hoy la más importante, el Cártel de Jalisco, Nueva Generación. Uno desde acá, quizás sin tanta información, confunde lo que llama un cártel mexicano con los viejos cárteles colombianos. Y no es así, tienen qué? otra lógica. A ver. Estas bandas son mega organizaciones criminales que tienen como uno de sus principales ingresos, el mayor, el narcotráfico, pero no es el único. Por eso están tan arraigados en la cultura de ciertas regiones, en ciertos segmentos sociales. Ajá. Se ocupan de muchas cosas, incluso en algunos lugares ocupan el lugar del Estado. Pero es un Estado paralelo. Sí, pero no el Estado como uno entiende, acá no, en un barrio es el agente financiero, le presta plata a un vecino. No, Hacen hacen obras. rutas, Hacen obras. Pablo Escobar. hacen Sí, chicos, obras. a lo Pablo Hacen Escobar. obras. Pero Claro. incluso con mucho más presencia que Sí. Pablo Escobar. Pablo Escobar producía cocaína, vendía la cocaína y la distribuía. Estos tienen otro tipo de formación o de estructura, por eso son mucho más poderosos. ¿Qué fue lo que pasó con el Mencho ayer? Todavía no está claro, porque obviamente hay mucha información de inteligencia. Lo tenían localizado en Tapalpa, que es una región de la sierra de Jalisco, a unos 100 y pico de kilómetros de Guadalajara. Estaba con un grupo, tal vez estaba en el medio de un operativo. Lo concreto es que con información mexicana e información de inteligencia de los Estados Unidos, que venían trabajando en ese sentido, es el tipo más buscado en los Estados Unidos. Hay 15 palos verdes, o había 15 palos verdes a cambio por información que permita localizar y detenerlo a alias El Mencho. El operativo lo hizo una fuerza combinada de distintos organismos mexicanos, básicamente el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y algunos grupos policiales. Sí, pero, este tipo tenía re bajo perfil porque yo me enteré por el Muy bajo diario. perfil. No sabía ni siquiera que existía. En México es muy Y yo pensé conocido. que era una desinformada. Sí, no, No. pero trabaja así. Nunca dio una entrevista, nunca habló. El Chapo ha hecho entrevistas, hay Fue series. tapa de Este no. revista, Claro, estuvo son con perfiles. estrellas de Hollywood. El Este Chapo no. era... Incluso el alias El Mayo Zambada, que es el último que fue detenido, que lo entregaron, que terminó en un vuelo. Yendo a en los Colombia, Estados Unidos. Escobar Gaviria tenía un altísimo perfil, Perfil. Claro. jugaba al fútbol, era presidente de un club. No olvidate, digo, chicos, sí, llegó no al narcotraficantes, Congreso, Pablo claro. Escobar llegó al Congreso. Exactamente. Ahora, Este, Pablo, él Pero era otra Tienen cosa. mucha más ¿Él presencia. sabía que estaba siendo buscado o fue Sí, sorprendido? claro. Tiene una estructura muy grande. Son las nuevas bandas, nuevos cárteles que vinieron a ocupar las viejas estructuras. Yo cuando fui hace un tiempo a hacer un informe a México sobre Sí. narcotráfico, estuve en esta secretaría que coordina todas las fuerzas ahí en México. Desde la Ciudad de México tienen una estructura muy grande para combatir al narcotráfico. Tienen un gran problema. Eso es lo primero que ves, es el problema que tienen. De hecho, Mencho fue policía. Claro, Arrancó claro, como bueno, policía. claro. Entonces, hay un momento en el que no sabés quién es quién. Lo digo con mucho respeto porque lo vi. En algunos estados del interior mexicano hay policía que son policía a la mañana y seguridad del narco a la tarde. Claro. Entonces, hay una frontera bastante difusa. Él fue policía, pero ya tenía antecedentes, porque él tenía antecedentes en Estados Unidos, ¿no? Sí. Él había tenido, siendo muy joven, causas en Estados Unidos justamente por venta de droga, vuelve a vivir a México, en México sin antecedentes, se transforma en policía. En policía y rápidamente empieza a trabajar para el narcotráfico. Cuando fui hace 10, 12 años, hicimos un informe muy extenso, esta organización ya existía. Claro. Pero era una organización creada por un grupo mayor, Ajá. el
famoso cártel de Sinaloa, Sí, el Chapo, que sí, el Chapo no sí. era el más importante, No, pero él trabajaba era uno, para él. Era una organización que se creó, como tantas otras, como fuerzas de seguridad, sicariato o estructura de seguridad, digamos, como una empresa de seguridad paralela, no legal, para el cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque tenía competencia en algunos estados, porque otros cárteles habían organizado, los habían primeriado y habían organizado fuerzas de seguridad. Por ejemplo, los Zetas. Los Zetas era una organización de ex integrantes de grupos especiales, como si fuese comandos del ejército argentino, ponele para entender, que hicieron una organización de seguridad para combatir contra otros grupos. Bueno, este nuevo Jalisco, Cártel de Jalisco Nueva Generación, que era este grupo, era un grupo creado como contrafuerte, como contrafuego del otro grupo. De hecho, se los conocía como los matacetas. Por entonces al principio eran los matacetas. Después se fueron cayendo los jefes y fueron ocupando lugares de distintas organizaciones. Y empezó a crecer hasta ser el Mencho. Sí, hasta que el líder del Mencho, un tal alias el Nacho, lo matan y él queda en el lugar del Pero era una Mencho. persona, más allá de que es un narcotraficante, uno de los más importantes, desgraciadamente, de Latinoamérica, también sería, por todas las obras que haría, también muy querido por el pueblo. Ese es un gran problema que tienen esta banda. Por eso digo, no es solamente lo que entendemos del cártel de producción de drogas, no. La droga es solo una parte de producción de estas bandas. Tiene la lealtad de los que ayudó tanto tiempo. Y claro. Las viejas bandas mexicanas eran contrabandistas. Bandas de contrabandistas. Alguna vez, haciendo un informe con un viejo fiscal mexicano del narcotráfico, que fue jefe de Interpol de México, yo con él hice un informe, contaba que ya a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, había grupos que hacían contrabando. Robaban caballo de un lado y lo vendían del otro, frontera México-estadounidense. O robaban armas de un lado y la vendían del otro. Depende del lado donde había conflictos. Esa gente en un momento empezó a traficar drogas. Heroína, porque ahí se producía heroína para militares en la Segunda Guerra Mundial. Marihuana. Y cuando vino la irrupción de la cocaína, básicamente colombiana, se asociaron con los cárteles colombianos porque eran la puerta de ingreso a Estados Unidos. Ellos no producen, no producen cocaína, cocaína colombiana, pero la cruzan por la frontera. Y ahí empezaron a crecer. Ellos no producían, la cruzaban. Cocaína es colombiana, peruana, boliviana, de Sudamérica. Ellos la cruzan. Ahora están en otro tipo de drogas también, drogas de diseño. Pero la cruzan cuando hacen, por ejemplo, esos túneles. Yo he visto que se hacen unos túneles para traficar, impresionantes. Para cruzar. Que el tipo que hace el túnel, viene un documental muy interesante, que el tipo que hace el túnel sabe perfectamente que lo van a matar, pero que le pagan una fortuna, entonces que saben que dejan a su familia arreglada, claro. Es increíble. Básicamente son contrabandistas que empezaron a controlar pueblos enteros y estados enteros, financian políticos, son realmente muy, muy grandes. Ya en los 80 habían crecido muchísimo. No, yo te quiero preguntar, ahora el problema actual es quién lo sucede a este hombre, ¿no? Claro. Porque me parece Ahora que pelearse, claro, la guerra... Hay una guerra contra el Estado, salen a romper todo. Hay muchos estados que están en alerta, por un lado. Sí, chicos, no hay colegio, no hay ningún evento público. Es que no hay nada. No es solamente eso, porque debe haber parte de la población que lo sigue defendiendo y parte de la población que no. No solamente la sucesión dentro de este cártel, sino que Sinaloa podría crecer. Claro, por eso ese es el gran tema. Liderazgo, decía. ¿Quién es el nuevo líder? Ese Claro, ese es Ahora el gran empiezan a matarse dentro. entre ellos. O sea, ahora es entre ellos la Cada guerra. vez que cae un líder hay una guerra de sucesión. De hecho, en los 90, en realidad, cuando muere en una operación Amado Carrillo Fuentes, lo menciono siempre Amado para contarle algo, por la duda usted no lo sepa. El Señor de los Cielos, de la novela, fue un narco que controlaba el cártel de Juárez, que hoy ya desapareció, se lo fagocitaron otros cárteles. En un momento estaba perseguido y se vino para la Argentina, ¿sabían? Compró un piso muy lindo que todavía está en conflicto en la avenida Quintana. Ahí cerca de la Recoleta. Sí, claro, una de las calles más caras de la ciudad. Bueno, y una mega estancia cerca de Mar del Plata. Y se quedó en la Argentina.
hasta que estalló un escándalo, fue un papelón. Hay apellidos conocidos que lo ayudaron a venir y creo que le abrieron cuenta en los bancos. Y eso, pero esa Pará, historia no me voy a meter de la ahora. sucesión, Otro día me contás. De la Sí, después te sucesión, cuento, como son está el muy Mencho, conocidos. que acaban de batir el Mencho, está el Menchito. El Menchito es el hijo del Mencho, que está extraditado en Estados Unidos bajo custodia. Era el 02, dicen que no, bueno, obviamente está extraditado y preso, no va a ser el sucesor, pero está el que llaman 03, como si fuese un código de guerrilleros, claro. que sería el sucesor. 03 Pero lo sería tienen preso. que es el hijastro del Mencho. No, ese No, está hay uno que libre. está- hay uno que está libre. 03 está libre. Pero hay que ver cómo se reconfigura la organización, que en definitiva eso tiene que ver con las bandas criminales, Sí. con mega organizaciones. El tema es la población civil. Claro, Ayer eso es Eso lo no pasa en la que está Argentina. dividido. Vieron que en eso sí estamos lejos. Sí. Muy lejos. Sí. Muy lejos. Bueno, gracias a Dios. No, Gracias porque a Dios. nunca Sí, sí, nada que ver con esto. Nada. Por otra- No, nada que ver, Geo, nada. Ayer eran aeropuertos, Por rutas otra- con autos Todo, incendiados. todo. Y les quiero advertir algo, que esto es muy importante porque hasta ahora esto Menchito, algo que tiene que ver con todos nosotros. Se juega el Mundial. El Mundial es Canadá, Estados Unidos y México. Sí. En Ese es el México, problema. en México hay 4 partidos. Wow. El primero que lo juega Corea, con rival a definir. El segundo, México-Corea. Corea está en un momento altísimo con decenas de miles que van a venir al Mundial. Muchos ya sacaron Sí. hotel. Va a jugar Colombia, país sudamericano. Y el cuarto partido es una de las perlitas de la primera fase, que es España-Uruguay. Los hermanos uruguayos que están viendo, muchos ya sacaron Y se juega hotel se juega en ¿Dónde? México. en Guadalajara, ¿Qué es ahí? en Jalisco. Entonces, Ay, chicos, qué hoy peligroso. hay reunión en estas horas en Suiza, en FIFA se reúnen. No le van a quitar la sede a México, es lo que dicen, pero podrían transportar, cambiar de Guadalajara, donde está todo esto, a México. Pero dicen, pará, México DF, Sí. son 570 kilómetros. Si esto ¿Qué se expande diferencia por hay? el país, Claro. esto puede durar Bueno, pero a ver, meses. pero mira, ¿Qué Branca, garantía cuando le dan pasó a los hace poco, turistas? cuando pasó hace poco lo de Río de Janeiro, que fue un desastre, que Sí. bajaron de la favela, hubo un montón de Sí. Comando muertos y todo, Vermelho. pensamos que iba realmente a venir la represalia por parte de los narcos, que esto iba a durar un montón, y a los 3 días no se habló me más. parece, Pablo, no sé, pero fue mucho menor igual. Fue Pero concentrar sí, una favela. esto- 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 Pero hubo No, pero esto- cantidades de Sí, muertos. Sí, pero Gorda, igual- pero esto es recontra Sí, pero igual regroso. falta mucho. Cuando fui a hacer informes de narcotráfico a México, Yo no me iría. decía la policía... México al Yo no voy ni- mundial. Sí, la pasé mal. Es difusa la seguridad. ¿Quién No, es chicos, quién? no. Eso es mucho más complejo. Yo he hecho informes en Colombia y he hecho informes, además de Argentina, en Colombia y en México. En Colombia está más claro quién es quién. Entonces vos sabés dónde te moves. Como periodista estoy hablando, como periodista especializado. En México es más difuso. Entonces no sabés dónde está parado. Pero Yo en sí, ese momento hice una nota a un soldado de los Zetas. La verdad me citaron un lugar, la pasé muy mal. Pero llegué por un militar. Entonces no sabés quién es quién. pero la si pasaste vos- mal vos porque se nos está porque diciendo no que a la tenés mañana seguridad. trabajan de policía y a la noche sí. trabajaban La para el misma persona es Mencho. otra. Claro. Hubo un gran problema ya por el principio de los 2000, cuando se fueron creando las policías locales, policías estaduales. Hicieron muchas policías Sí. para combatir el delito organizado. Pero ¿y qué peligro? Y de- Porque y por de- más que y- lo cambien a México DF, son 500 kilómetros que Que nada. igual Sí, pueden nada, hacer chicos. desmanes. Sí, sí, puede- Sí, pero por es una supuesto. ciudad más grande, no, es más difícil. Pero decía Yo creo que para los narcos que se organizan tan bien, nada es difícil. Pero hay que ver cómo decanta esto, falta todavía. ¿Cuándo es el mundial? ¿Cuándo? El Mundial 11 de junio. junio. En junio. Falta. Falta, pero no falta tanto, porque No, la no logística falta nada, sí. de los hoteles, de los traslados, yo estaría con miedo, aún siendo México no DF, iría. que te metan un bombazo en algún momento, que te pase algo, que lo tomen también, porque va a ser la vidriera del mundo. Quienes quieran llamar la atención, quienes quieran Claro, van a- sobresalir, van a aprovechar pueden ese llegar a momento. aprovechar el Mundial. No sé, a mí me da mucho miedo. Yo, Argentina, por suerte, digo, como nosotros los hinchas, los que están viendo, no van a ir. Sí me preocupan los uruguayos, todos en general. Pero nosotros como hinchas, Argentina no tiene chances. Hay una remota chance que salga tercero, mejor tercero, jugar contra México en Guadalajara. Si sale tercero en octavo final, pero es muy remota. Sí, pero puede ser Pero no me tremendo. sentiría cómodo aún estando en DF, Sí, yendo pero al igual- Mundial, que es todo turístico. No, igual, Dicen que van a militarizar en de- todo. Digo, sí, tampoco pero en creo- defensa del que va, a ver, para ser un poco coherente de lo que pasa, esto está pasando hoy porque fue inmediatamente después No, por eso de no la sabemos lo que va a muerte pasar. Claro, son las repercusiones este hombre, del inmediatas. Mencho. Pero después son bandas criminales, pero que en algunas zonas tienen el favor de parte de la sociedad porque los tiene como benefactor. No vamos a hacer un juicio de valores, pero pasa eso. Eso implica que no se meten con los negocios legales de estructuras legales que puedan afectar al grueso de la sociedad. Dicho esto, te dicen los policías, cuando fui decían,
Si hay un grupo de turistas, la bala dobla, pero no le van a pegar a un turista. Ajá. Cuidan, Tienen esos códigos. cuidan esos negocios. Puede fallar, Está sí, bien, Pablo, debe pero acá fallar, hay que ver cómo pero la sociedad cuidan también esos reacciona negocios. ante, no sé, el gobierno de los Estados Unidos, que Donald Trump dijeron, nosotros también ayudamos a que esto aportamos pase. armas. Hay que ver cómo reacciona. Bueno, pero sí, Bueno, de hecho van a seguir políticamente. ayudando. Por o eso, sea, bueno. de- pero hay digo, que ver si qué lo pasa. comparamos con lo de Maduro, que parecía que esto, digo, Maduro ya está preso, no se habló más de Maduro. Está bien, O sea, pero pasaron quiero- mal, pero es pero diferente, bien. pero El estamos ciudadano hablando la de- pasó pasaron mal. 6 meses. Pero gorda, Pero pero el estamos ciudadano la hablando pasó muy de un mal. narcotraficante de uno de los más importantes del mundo. Entonces tienen una estructura y una organización que yo creo que ellos lo tienen muy claro, que saben que en cualquier momento los pueden matar, que ya tienen todo organizado, que si yo me muero sigue Sí, fulanito, igual las leyes fulanito, para mí, fulanito. digamos, en ese aspecto están como más, están hechas para el narcotráfico. O sea, las leyes allá de alguna manera defienden más al narcotraficante que al ciudadano común. Anita. Igual me parece que hoy, digo, esta batalla claramente la ganó la no criminalidad, porque lograron agarrarlo. Lograron Claro. agarrarlo. Lo Evidentemente liquidaron, en inteligencia, Claro. claro, lo liquidaron, digo, en inteligencia evidentemente estás por encima. Ahora, cuando vos ves esta sociedad, no sé si tan dividida, porque en realidad hoy están todos afectados. Los chicos no Claro. pueden ir al colegio, no pueden ir a los clubes. Se suspendió está todo todo. cerrado. Está Los todo, aeropuertos es fue un caos, la impresionante. gente tirándose al piso Es con las impresionante, totalmente, una locura. Sí, las imágenes que veíamos no se podían Tremendo. creer. Sí. Por eso hay Tremendo, que no ver puedes cómo- no puedes creer que hoy, en el 2026, esto suceda y siempre se abre el debate de qué se hace con la droga. Porque, a ver, esto existe, obviamente, porque la droga es ilegal. No estoy diciendo que haya que legalizarla, pero digo, evidentemente hay que hacer un estudio, porque con estos cárteles venimos luchando hace años, el mundo entero. Anita, hay un negocio que se siguen- funciona, y un se negocio siguen, que y está... se siguen generando, siguen Obvio. creciendo. Sí. Sí, yo en eso coincido. Mirá que hace años que hablo de esto. En mi vida personal ni tomar aspirina fuera de receta médica. Está todo mal. Algo hay que cambiar. Algo hay que ¿Saben cambiar. por qué? Sí, sí. Porque estas bandas, entender que son solo, que yo lo subrayaba al principio, entender que son solo bandas de narcos es no entender nada. Creer eso es no entender nada. ¿Por qué? Son bandas criminales, mega organizaciones criminales que se dedican a lo ilegal. Hoy es cocaína, o era cocaína, ahora está bajando el fentanilo, las metanfetaminas. Sí, sí, sí. En un momento fue el alcohol. Exacto. Todo lo que es ilegal van a estar ellos. Ahora, Por eso, ¿qué y no pasa? nos tenemos ¿Qué que pasa? mezclar. Pregunto, Pasa- hago una pregunta polémica. ¿Qué pasa si las legalizaran? No lo sé, lo tiene que decidir un especialista, pero le sacás su negocio a ellos. Claro. No sé Claro. cómo puede actuar en la población, pero el tema es legalizar con un mensaje de que está bueno. No, Pero no sería- si No, no. legalizan con un mensaje, esto es una Porquería. porquería que Pero mata aún gente. Claro. legalizándola no serían más bandas criminales, es decir, no matarían gente, no Es que explotarían- yo Buscarían creo- otro delito. Pero Buscarían otro otro delito, delito, pero me otro parece, delito. digo, Pablo Escobar justamente empezó con el tema del alcohol, obviamente, traficando alcohol y cigarrillos. Botella de whisky. Claro, Claro, botellas de whisky. Digo, cuando es ilegal, obviamente ellos tienen... A ver, yo creo una cosa, y ustedes saben, por supuesto, que yo he luchado mucho con la adicción de mi hermana. Nadie se va a ir a drogar porque la droga sea legal. Total. O sea, lamentablemente los chicos se exponen a situaciones tremendas por Sí. conseguir esa dosis, que por supuesto tiene un precio totalmente elevado, porque es ilegal y hay que pagar muchas cosas en el medio. Roban, matan, se meten en lugares que no saben si van a salir. Digo, el que se quiere drogar, se droga. Sí. Y la Bueno. encuentra. Sí, claro. Hay un ejemplo muy cortito para completar lo de Analía, muy cortito. Si en España alguien, equivocadamente, porque es un error consumir algún tipo de sustancia, va con una pastilla, un boliche, hay una máquina que le dice, o poner la pastilla, si esa pastilla te va a matar o no. En la Argentina haces eso, el dueño del boliche va en cana. Ah, obvio. Algo no está funcionando bien. Acaban Pero, preso. bueno, pero esto también es polémico, ¿está bien o está mal? Pero antes de esta Sí, sí, polémica, pero quiero esto es presentar... una mega banda, sí, es sí, otra sí, cosa. pero quiero charlar este tema porque es muy importante. El tema de las pastillas que me da pánico. Pero quiero presentar al queridísimo Andrés Repeto, que es periodista especializado en Claro, política sabe un montón. internacional. Hola Andrés, muy buenos días. ¿Qué tal, Georgina? Tanto tiempo, ¿cómo te va? Un gusto y un saludo para todos por ahí. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Bien, bien, bien. Acá, bueno, anonadados con lo que ha sucedido en México, ¿no? Al haber encontrado haber matado al Moncho y las repercusiones que esto puede llegar a tener. Porque estábamos hablando del Mundial, etcétera, 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 porque yo no sabía absolutamente nada de este Moncho. Mencho. Estaba Mencho. escuchando atentamente lo que dice Paulo, el negocio piramidal que tienen los narcos
no atacaron hoteles porque Jalisco Nueva Operación tiene intereses en hoteles también. Yo te diría, trato de aportarles desde el análisis político de lo que claramente hoy creo que la presidenta mexicana en parte debe estar respirando aliviada porque lo tenía a Trump en la nuca queriendo hacer una intervención unilateral, militar, en territorio mexicano, que en otras palabras eso hubiese significado la invasión del ataque al territorio mexicano, y la presidenta de México todo el tiempo le decía colaboración, colaboremos, no aceptamos una intervención unilateral del ejército de los Estados Unidos. Bueno, pero tipo Venezuela. De hecho lo capturaron porque lo que aportaron los estadounidenses nada más y nada menos fue decirle dónde estaba el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Ah, fue Estados Unidos. Claro, Aportó información. En Sí, sí, realidad. que Ajá, ajá. la inteligencia Claro. fue de ellos. ¿Y ahora qué te Sí. parece? ¿Y ahora qué te parece que va a pasar? Esto, porque está absolutamente, hay como una especie de revolución, se va a poder tener una vida un poco más apta para toda la gente. El pueblo está revolucionado, supongo que están divididos porque mucha gente, este Mencho hacía mucha obra. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, mira, un poco lo que estaba escuchando, que fue cuando enganché la previa a Pablo, ¿no? Hay dos caminos. En general, los expertos en narcotráfico dicen, o pasa lo que está pasando hoy en Sinaloa con el cártel, que empieza a debilitarse porque se pelean entre ellos a partir de la captura de su líder, y es lo que puede pasar, y ese escenario, como hemos visto a lo largo de los años, hace una situación sangrienta porque se empiezan a matar entre ellos, o deciden, bueno, no está nuestro líder, igualmente seguimos con el negocio sin el Mencho. Pero bueno, habrá que ver en las próximas semanas, y lo que empezamos a ver es cuerpos colgando, decapitados, y la guerra interna de un cartel que está en todo México, ¿no? Andrés, y hoy, digamos, una ciudad que está quieta, digo, decíamos recién, no hay colegios, no hay nada, la actividad, ¿cómo sentís qué es lo que pasa en los próximos días? ¿Cómo esa sociedad vuelve a reconstruirse? Mira, por lo pronto el código rojo del gobernador lo dio para el día de hoy. No hay escuelas en realidad en varias ciudades, en varios estados. Jalisco obviamente es el lugar más complicado. Creo que irán viendo sobre la marcha, que el gobernador también decía eso. Bueno, van a ir viendo a ver cómo viene la situación de seguridad. La presidenta dijo, estamos en contacto con todos los gobernadores. Obviamente es un golpe al narcotráfico, pero están descabezando a un líder. La banda continúa, tienen miles de millones de dólares para seguir operando, armas que incluso hasta preparaban ellos. ¿Te acordás, Paulo? Derribaron una vez un helicóptero, claro, atacan constantemente a la policía. Claro, que es una estructura. Claro. Muchas veces tienen más plata que el propio Estado para invertir en armas. Los equipamientos que se vieron ayer de lo que fue decomisado en medio del operativo, Andrés, es impresionante. Es impresionante. Las fuerzas militares argentinas no tienen, por ejemplo, eso. Bueno, Pablo, lo que vos estás diciendo alguna vez lo dijo el presidente de Ecuador, ¿no? Diciendo, los grupos narcos tienen tanto porcentaje de nuestro PBI. La verdad que es una realidad durísima que México está enfrentando hace muchos años. Da la impresión que por lo que uno ve, lamentablemente la lucha contra el narcotráfico parece estar lejos de haber sido ganada. Desde Estados Unidos obviamente hay mucha presión por el fentanilo que entra y la metanfetamina. Claro, o sea, no es muerto el perro, entra muerta a la Estados rabia. Unidos. No es. Bueno, lo que te iba a decir es, Estados Unidos mira hacia México, México le dice, bueno, dejen de mandar armas, y lo que yo te podría humildemente aportar es, bueno, la droga entra a Estados Unidos que va desde México. Bueno, ¿por qué Estados Unidos no la detiene también, no? Hay otra responsabilidad ahí. Andrés, hace unos instantes hablabas de tendremos que ver qué pasa en las próximas semanas, si aparecen cuerpos colgados, decapitados. ¿Quiénes podrían ser objetivos, próximos objetivos? ¿Contra quién se las agarrarían, por ejemplo? ¿Contra policías, contra funcionarios, contra civiles, inocentes? ¿Contra quién? En general, lo que sucede y lo que hemos visto, Diego, a lo largo de estos años es que si se empiezan a pelear entre ellos, es el tema, ¿no? A veces los momentos más dramáticos y más sanguinarios lo vemos cuando se empiezan a disputar quién lidera
la banda, el negocio, estamos hablando de mucha plata, que iba principalmente el negocio a Europa y África, buscaban no pelearse, por supuesto, a Estados Unidos, pero el cártel de Sinaloa también tiene un negocio muy importante, pero en general, lo que hemos visto, bueno, Pablo tiene muchísima experiencia, es entre los propios grupos y ahí la situación es Cada muy vez que brutal. cae un jefe hay una guerra de sucesión, que es una guerra muy fuerte. A veces, si me permitís, para conocer a este personaje hay muy poco. Se conoce la zona de influencia, la estructura, es como un dios pagano y oculto en las sierras cercanas a Guadalajara, donde él se movía. Y hay algunos pocos registros de audio que son adjudicados a alias El Mencho, pero que amenaza puntualmente. Esto que vamos a escuchar no es nuevo, no es de ahora, tiene algunos años. Es un audio de amenaza, con su voz, obviamente con su lenguaje y terminología propio de la sierra mexicana, bastante particular, pero muy contundente. ¿Lo escuchamos? Sí, adelante, dale. Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre. Tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificados 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajo. Oh, no cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicado en Chacala, güey. No le estoy colgando, le estoy diciendo ahorita los bajo. Póngase bien las pilas, güey. ¿Qué se le cuesta ser amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor, ahorita yo se las bajo. Pongan, mire, revíremeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Sí, es lo que me están ¿Se me diciendo. Que ponen están... a tiros o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Váyase a la verga, porque aquí los vergazos están al 220, ya se la sabe. Y miedo no hay. No, señor, no se trata de eso. Ahorita yo lo traigo. Entonces, si quiere amistad, aquí va a tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga. No, yo sé, señor. Ya estoy hasta la verga de que no entiendan, loco. Señor, usted me conoce, usted sabe que yo soy capitán. Pues por eso me extraña, cabrón. Yo te entiendo, güey, pero pues no mames, yo sé que tienes gente y la familia de chingada. Verga, póngase las putas pilas. Yo lo sé, señor. Nada más No quiero que me apagues este puto teléfono. Después te voy a marcar, güey. A ver si no se relajaron a la verga, ¿eh? No, ahorita le voy a marcar. A todos en general, güey. Relájenmelos a la verga, por favor. Ahorita le voy a marcar de otro número, a este número que me está marcando. No, este ya no le vuelvas a marcar. Yo le marco cuando yo pueda. Ándale, pues. Pero no me lo apague porque lo voy a entender como negatividad. No, señor. Ahorita le mando un mensaje de otro número. Órale, pues, Melón. Ahí les quiero eso, que se relajen a la verga. Sí, señor. Usted me conoce. Usted sabe que hay respeto. Y nada más. Ya está, igualmente. De aquí para allá también. Ahí disculpen por las malas palabras. Aquí los muchachos ¿vale? son los que están allá y usted yo se los saludo. Ahora pues, ahí le encargo. Ándale, señor. Ahí relájenmelos a todos, dígale que va de parte mía. Claro que sí, señor. Ya está. Ándale. Sí, Es jefe. increíble, Sí, jefe. pero es increíble el Eso. respeto que le tiene. Miedo. Sí, señor, el miedo. Es un jefe policial. Era un policía, claro. Pero pues, hablándole. aparte le dijo como 3 veces, sí, señor, usted me conoce. Sí, ¿viste? jefe, fue lo último. Sí. jefe. O sea que le tienen un respeto y Miedo. pánico. Es la pánico. ley, es lo que manda. Por eso Sí, yo decía, claro. ¿no? Las leyes pareciera que están hechas para beneficiar, es a favor del narcotraficante. Bueno, O porque sea, vieron que él al por eso se principio perpetúan fue en el poder de policía. esta manera. ¿Y pero qué sorprende? No entiendo. Sí, No sé, nada. que siempre No, fue no, así. Habría que cambiar las Mira. leyes, digo, si efectivamente Pero de la quieren ir en época contra no es de leyes, la época de Pablo Escobar, digo, No, de la todo- ley la es hacen Está histórico bien, lo esto. que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a verlos qué? en las series. En las Claro. series. Y esto, en las series Pasa, siempre es la real. pero la realidad supera la fantasía. Porque Porque, están- mirá lo que es el diálogo de Pará, del acá hay Mencho. connivencia, acá muestra que llegan a esto porque la policía es parte del problema, ¿o no? Siempre están Anita. todos agarrados. Obvio. Claro. No, yo le quería preguntar a Andrés, a ver, en esto, ¿cómo sentís vos que está la sociedad? ¿Celebra esta captura, este asesinato o no? ¿O está dividida? Mira, la verdad que no vi muchos testimonios más que de espanto y de mucha preocupación. Y en eso la verdad que he visto lo mismo que vos, gente que filma y dice, esta columna de humo está a 200 metros de mi casa.
mucho temor, ¿no? Mucha preocupación. Parecía hasta ahora que la situación iba aplacándose, pero cuando los intereses de los narcos realmente son tocados, pasa lo que vimos. Por eso No, la pero a lo pregunta que me es, refiero es ¿a si qué distancia realmente- estamos de que esto se termine, no? Si hay gente que lo llora, como en su momento cuando lo mataron a Pablo Escobar, que había columnas del pueblo llorándolo. Sí. Digo, ¿en este caso sucede lo mismo ahí en México con este narco o no? La verdad no lo sé, no creo, pero bueno, no, la verdad que no lo sé, no. Tenía un perfil muy diferente incluso al de, ahora no me acuerdo, del Al del primero Chapo. que atraparon Pablo, que está en Estados Unidos, del Chapo. El Chapo y el Mayo. Justamente este hombre Claro. tenía un perfil, claro, bueno, el narco que vos me estás diciendo era un tipo muy expuesto, Claro. mostrando su trabajo, sus Claro. colaboraciones entre 6 millones de Exacto. comillas en la sociedad. Este criminal tenía un perfil muy bajo, de hecho le decía, no me llames, yo te llamo. Muy difícil evidentemente, de localizar, pero ahí está el tema de la intervención, por ahora que estamos viendo, de Estados Unidos en esta guerra del narcotráfico, y claramente los estadounidenses haciendo público que gracias a su colaboración es que capturaron a este criminal, que en realidad creo que como la imagen es muy fuerte, lo que hubiesen buscado es mostrarlo esposado con un traje naranja, Claro. capturado y posiblemente extraditado a los Estados Unidos. Lo que pasa es que se murió en el helicóptero camino a México. ¿no? Trataron A la de ciudad. salvarle la vida De México. llevándolo a México DF, Sí, para hacer un tratamiento médico, pero murió en el viaje, camino, ¿no? En el sí. viaje aéreo, en helicóptero. Mariana. Claro. No, te quería preguntar, Andrés, ¿qué tan autónomos son los carteles, digamos, respecto a la política local, ¿no? Digo, hay declaraciones de las últimas horas también de la presidenta del país, digamos. ¿Cómo es que se manejan en ese sentido la relación narcotráfico-poder político? Así. Si no, una cosa no convive con la otra, lo estaban diciendo recién, estaba hablando con policías, Pablo, ¿no? Digo, Claro. es mucha plata la que se maneja, es mucho, son miles y miles de millones de dólares, y los políticos que no se adhieren son asesinados. De hecho, Jalisco acababa de matar un gobernador, un candidato, digo, es así, Claro. o están con nosotros o son asesinados, es muy difícil. Me estaba acordando cuando hace muchos años hablaba con colegas especialistas en narcotráfico en Colombia, y ellos decían, bueno, los mexicanos están pasando por el peor momento que hemos pasado nosotros, pero en 10 años esto debería ir terminando. Yo no sé si ya pasamos esos 10 años que me decía el colega colombiano, Claro. pero las estructuras narcos siguen siendo muy poderosas, y ahora con la amenaza de un presidente Trump que dice, si ustedes no lo resuelven, lo vamos a Lo hacemos resolver nosotros. Por eso Claro. digo el suspiro de la presidenta mexicana de darle el premio a Trump diciendo, bueno, ven como nosotros sí estamos luchando contra los narcos. Claro, de hecho, en este caso fueron las fuerzas federales y el ejército los que hicieron el operativo, más allá de la información. Entonces, la actual presidenta mexicana tiene ese logro de decirlo, porque por lo que dice Mariana, hacia dónde va, eso se daba antes, y de hecho había mucha información, y de hecho se ha escrito mucho, sobre la relación de algunas organizaciones con el Estado Nacional. Claro. De hecho se decía que el viejo PRI, viejo partido que fue gobierno durante 70 años más en México, tenían una cierta relación de convivencia. No te metas con esto y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y había menos muertos, tal vez allá por la década del 80, ¿no, Andrés? Y tenían que ver con esta negociación, que hoy no es así. Hoy es más normal, por decirlo de alguna manera. Vos sos malo, yo soy bueno, más allá de que tienen penetración en fuerzas policiales, como se escuchó en este audio, y es así. Policías que de mañana son policías y de tarde son seguridad de los narcos. Bueno, los Zetas eran todos los narcos Militares, Zetas claro. eran todos ex militares y policías, ¿no? Entonces, es muy complejo. Yo la verdad que no lo sé, pero no sé hasta cuándo, Pablo, y te pregunto a vos, pero digo, ¿cuánto realmente la intervención militar soluciona este tipo de situaciones que están tan arraigadas y profundizadas? Claro, ¿no? porque ¿cómo haces para sanearlo? La única solución. Es muy Es muy complicado, difícil. es muy complicado. Es muy difícil. Franca. No, está bien, pero la gran lucha de Claudia Sheinbaum es justamente luchar contra esa intervención militar. No quiere que Trump se intrometa en sus políticas. Ha hablado muchas veces de soberanía. De hecho, le costó ahora reconocer la participación de Estados Unidos en esto.
Estados Unidos el año pasado declaró a 6 organizaciones, 6 cárteles como terroristas. Son 6, una es esta, la segunda más importante junto a Sinaloa, las puso por encima de todas, pero Sheinbaum muchas veces dijo que no quiere la intervención militar de Estados Unidos en México, que ella va, de hecho hizo un proceso para luchar contra ellos, todo, pero siempre respetando la soberanía que vos como mexicana. presidente de un país no quieras que se meta ningún otro país a... Ese es el principal problema de ella. Bueno, la presidenta Pero creo que sería de ella y de todos. Diego, cuando hablaba de no podemos permitir la intervención militar porque la última vez que sucedió se quedaron con la mitad del territorio mexicano. Exacto. Eso es lo que dijo la presidenta. Colaboración sí, lo otro Colaboración sí, co-gobierno no. No, claro. Bueno, y el tema es que Estados Unidos, en el gran cambio de esta política a nivel global, porque hoy ves que en otros países, incluso de Europa, están mostrando o tratando de mostrar sus éxitos contra el narcotráfico, es que Estados Unidos puso a los distintos grupos narcotraficantes como un enemigo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, antes eran los terroristas, ahora la excusa o el porqué de una posible intervención son los narcotraficantes. De hecho, fue la primera excusa que Estados Unidos utilizó para invadir Venezuela. Claro. Bueno, después concretamente Trump dijo vamos por el petróleo, pero al principio era vamos porque desde ahí viene la droga. El cártel, y la droga y para mirar lo que acabas de decir es muy importante. México, ¿no? La invasión se justificó con el cártel de los soles, que después el propio Estados Unidos se encargó de decir que no existía, que era una forma de mencionar, o sea que en realidad la razón principal después fue totalmente desestimada, ¿no? Usan eso... Sí, lo dijeron abiertamente que iban por el petróleo que era de ellos. Bueno, totalmente. Pero lo de México me parece que va a durar, y ahora lo que habría que ver es qué va a pasar dentro del grupo narcotraficante, si se empiezan a matar entre ellos, o qué es lo que sucede, o cuánta información, o si vemos algún tipo de operativo importante, ¿no? En estas últimas horas se decía que en realidad el gobierno central de México se vio sorprendido, y llama la atención que se vea sorprendido por la escala nacional de la respuesta del grupo después del ataque y asesinato de su líder, ¿no? Ajá, sí, yo creo que va a ser muy complicado porque me da la sensación que también ellos tienen como una organización de estratos, ¿no? De que si yo me muero queda o sea, creo que me parece que lo tienen como organizado, ¿no? A veces sí, a veces no, Georgina, ¿eh? En el caso de este grupo, no. De hecho, el Menchito, que es el hijo, está preso a cadena perpetua en los Estados Unidos, con lo cual no... Por lo menos yo no conozco un sucesor, veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Bien. Andrés, si me permitís, vamos a sumar a un señor que vive en Puerto Vallarta, que es un argentino que está viviendo allí en México. A ver si nos cuenta un poquitito qué está sucediendo. Hola, Eduardo, muy buenos días. Hola, Georgina, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Gracias por tu tiempo, Eduardo. No, te quería sumar para que nos cuentes un poco cómo es la situación, cómo se está viviendo esto ahí en Puerto Vallarta. Contanos. Bueno, no vivo acá. Estaba pasando unos días acá en un encuentro con la empresa con la que trabajo. De hecho, no me he podido ir porque no podemos salir del hotel aún. Entonces... ¿Quién les dijo que no pueden salir del hotel? Contame bien, ¿qué pasó? Qué momento, ¿no? Me comenta la misma gente del hotel, no dejan salir, incluso la gente que tenía vuelo para afuera, para irse, los devolvieron. Gente incluso que quería irse caminando al aeropuerto porque el aeropuerto queda muy cerca de acá, los devolvieron. Sí. Entonces, la situación en cual acá es, la gente está calmada, en los hoteles hay una pequeña burbuja igual porque... es una zona turística y al menos acá no ha habido una situación de alarma. No hubo ningún tipo de violencia. No hubo ningún tipo de violencia, tampoco la gente entiende bien qué está pasando porque esto nunca pasó acá en Jalisco. Lo que me comenta la gente es que esta es una situación novedosa porque de esta magnitud nunca pasó. Tengamos en cuenta también que este es un lugar sumamente turístico preparado para el turismo, preparado para recibir gente de todo el mundo constantemente. Sí. Entonces la gente no entendía. Y bueno, imagínense que también es una zona hotelera que está muy cerquita a la playa, o sea, todos los hoteles colindan con la playa. Y o sea, Eduardo, ustedes no pueden salir del hotel, sí se pueden manejar dentro del mismo. A la playa les recomiendan que obviamente no pueden ir. Y todo aquel que se tenía que volver a su país de origen, hoy no saben cuándo van a volver.
Exactamente. Yo tenía boleto para ayer y Sí. evidentemente me cancelaron todo. ¿Y qué te dicen? Dice que sí logré comunicarme con el aeropuerto, me dicen Sí. que están en funcionamiento, pero las aerolíneas, algunas, no sé si todas, Sí. están cancelando vuelos. Escúchame, Entonces la situación es esa. Claro. ¿Y ¿es verdad que están diciendo que la gente, recomendando que la gente que tiene vuelos a México que no vaya, que no viaje a México? No sé exactamente, pero es lógico que sí. Es lógico que sí. O sea, ahorita es una zona que está muy en conflicto. Claro. Ayer sobre todo había mucho humo por todos lados. Acá no se metió el humo, pero bueno. Pero te vos lo asomabas podías y ver había desde el humo. hotel. Yo lo podía ver desde el hotel, sí. Podía ver desde el hotel. No entendía qué estaba pasando. Era como que se están quemando los hoteles. ¿Qué pasa? Y Claro. bueno, después me enteré. Y no, ¿Pero o de sea, dónde era ese humo, Eduardo? venía de la calle, pero evidentemente daba con los hoteles, porque los hoteles quedan muy cerca de las avenidas principales, del Malecón, por ejemplo, que es una de las avenidas centrales Sí. de acá de Puerto De Puerto Vallarta. Pero ¿prendieron fuego los hoteles? No. Que yo sepa, no, o sea, acá no pasó nada de eso. Sí hubo explosiones e incendios muy cerca. En las calles. En la claro, las entrada, imágenes que vemos. En las calles. en las Sedes calles, bancarias, negocios, autos incendiados, eso es quizás lo que veía autos incendiados a la seguro, distancia. sí, autos incendiados seguro, pero no sé exactamente, porque no he salido a la calle, no he podido ver dónde fue exactamente, pero sí me dicen que en la entrada del hotel pasaron cosas. Claro. Eduardo, vos no podés salir a la calle, pero contame un poco cómo lo describe lo que pasa en los medios de comunicación. Cuando prendés la tele, ¿están todos en cadena nacional mostrando esto o no? No he podido ver noticias, porque acá en el hotel tampoco hay canales de noticias para hacerle el seguimiento. Sí. Sí me ha llegado información de gente conocida, hay mucha incertidumbre, como te digo, o sea, la opinión popular de la gente o con los que he hablado es esa, que no entienden esto, muy preocupados por sus familias, porque evidentemente la gente, los empleados del hotel no pueden salir y hay familias allá que están esperando por su Eduardo, ¿no hay gente. Eduardo, ¿no hay canales de noticias o los tienen prohibidos en el hotel? Yo no he visto, la verdad no he visto noticias, no he visto, ¿No viste? más allá de la información que me llega, no he visto expresamente que haya noticias hablando de esto. Sí, se Sí, tiene y el que estar personal hablando- del hotel, ¿qué dice? Porque debe estar amedrentado también. El personal del hotel tiene la misma incertidumbre que podemos tener los que estamos acá, los turistas. Ajá. Porque como te repito, o sea, no entienden cómo esto está pasando siendo una zona turística y que describen desde el principio como una zona muy tranquila. ¿Y cuánto tiempo pasa te nada. dicen que va a durar esto? ¿Cuánto tiempo te aplazan? ¿Cuánto tiempo te dicen no puedes salir? ¿Por un día? ¿Por 2 días? ¿Te han dicho ya algo? No se sabe. Ayer es indefinido. Ayer pregunté que si se podía salir Claro. o si sabían algo y me dijeron que no, que recomendaban que no. No te lo prohíben, pero te recomiendan que no. ¿Y tenés miedo vos? Qué bueno. Mientras esté aquí en el hotel, yo estoy tranquilo, la verdad. O sea, más allá de lo que está pasando afuera, creo que si no ha llegado hasta acá, Sí. o si no ha entrado el humo, o si no ha habido algo realmente manifiesto que digas, hay que correr, no, por ahora. ¿Y tu por ahora familia la qué situación dice? es calma. Ya te Claro, dejo, Marianita. claro. ¿Tu familia qué dice? Mi familia está muy preocupada por esta situación, pero bueno, nada, ya les dije que está todo tranquilo acá. Supongo que con el correr de los días ya las cosas se van a ir calmando un poco. Es una situación también bastante parecida a la que pasó en Venezuela de repente, ¿no? Claro. De repente Claro. vemos que Sí, esto sí. pasó, Y sobre después- todo porque la gente no se lo esperaba. Claro. O sea, el tema acá no es que sucedan estas cosas que pueden llegar a suceder. El tema es que a la gente se lleva por delante a la gente, a los civiles, a quien no tiene nada que ver con esto. Claro.
Mariana. Entonces, esa es la incertidumbre que hay. Sí. No, respecto a lo que vos decías, Giorgi, la Cancillería Argentina hizo un comunicado a través de las redes sociales frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México. Se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción, a México en general, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice. A quienes se encuentran ya en este lugar, en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de las fuentes oficiales. Por eso es importante la pregunta que le hacíamos recién. Y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y los procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales. Y ante cualquier situación de emergencia, contactarse al consulado argentino en México, ¿no? Y ahí también deja los contactos del teléfono, pero esto está en las redes sociales de la Cancillería Argentina. Bien, Anita. Eduardo, te quería preguntar, a ver, si hay ahí como un rum de cómo es que falló. A ver, claramente hay una inteligencia para que lleguen a capturarlo, pero digo, por ejemplo, en el caso de Pablo Escobar, bueno, se pasó de la llamada con el hijo porque su familia era lo que más quería. Digo, en este caso, ¿cuál fue el error que tuvo Andrés. ¿Cómo, perdón? Andrés. ¿Cuál era? ¿Cuál? El Mencho. No, sí, el Mencho, no le está, pero no se llama. Bueno, No, perdón. es un turista. Ok, perdón. Digo, ¿cuál fue la falla que tuvo él para poder ser capturado? Más allá de la inteligencia que hicieron los demás, ¿no? Las fuerzas de seguridad. ¿La pregunta es para mí o para...? Sí, para vos, Eduardo. Andrés. No, Andrés, perdón. Ay, dale. Andrés, no respeto. pero mira, no hay problema. La verdad es que no hay mucho detalle de la operación. Lo único que sabe es que Estados Unidos colaboró. Pero miren cómo empieza la repercusión internacional, porque hace segundos nada más la agencia francesa de noticias está diciendo que Costa Rica está ampliando la seguridad de sus vuelos para que no haya narcos que se escapen en vuelos de México hacia el país. Guatemala, país fronterizo, está reforzando militarmente la frontera. Bueno, obviamente todo esto tiene una repercusión internacional. Como siempre pasa en estas circunstancias, la pregunta es si esta es la primera y, operación fuerte de las fuerzas federales estadounidenses conjuntamente con Estados Unidos, o lo que vamos a ver es más operaciones de estas y por lo tanto más repercusiones como las que estamos viendo. Eso no lo sabemos. Ajá. Bueno, bien. Vamos a hablar entonces ahora con una periodista que está desde México, ¿sí? Y que se llama Guadalupe Santa Cruz, ¿sí? Guadalupe, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo desde Morelia, Michoacán. Bueno, Guadalupe, ¿qué nos podés contar? ¿Qué es lo que se está viviendo en este momento? Pues fíjate que se han vivido horas de mucha incertidumbre, de temor. En Michoacán estamos relativamente acostumbrados a que pasen cosas, pero lo que vivimos ayer, yo tengo 50 años, 30 de ser periodista y no tengo recuerdo alguno de algo similar. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué viste? Los ataques al mismo tiempo en tantos estados, o sea, prácticamente medio país en México estaba recibiendo ataques, estaban en las autopistas, balaceaban los vehículos, los incendiaban, bajaban a la gente, incluso pues los amedrentaban, los asustaban, los señalaban con las armas. Y esto lo habíamos visto quizás focalizados en ciertos estados, pero no al mismo tiempo con tanta fuerza y con tanto poder en varios estados de la República. Ajá. O sea, Guadalupe, buen día. ¿Te impresionó más la reacción? De hecho, operativos fuertes del ejército, enfrentamientos ha habido muchos, pero la reacción del cártel, ¿no? Eso fue lo impactante. Sí, eso fue lo impactante porque también comenzaron las autoridades pues a recomendar a las personas que en la medida de lo posible permanecieran en sus hogares. Se cancelaron obviamente las salidas de los autobuses a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Entiendo que hasta el momento no hay salidas. Y hay gente varada en otros estados que necesitan ir a Jalisco, pero pues en estos momentos no es seguro los traslados. No es seguro ir a Jalisco o salir de Jalisco, o sea, todo lo que es transporte está bloqueado.
las dos cosas no es seguro. Por ejemplo, ahorita en Guadalajara hay varios morelianos varados porque participaron ayer en un maratón y pues no han tenido forma de regresar a Morelia. Oíme, Guadalupe, ¿y hay toque de queda? O sea, no oficial, pero lo que las autoridades te recomiendan es que en la medida de lo posible evite salir. Al menos en Michoacán hoy se han suspendido las clases en todos los niveles escolares. Los alumnos van a tener clases en línea para que no tuvieran que trasladarse y evitar mayores riesgos con ellos. El transporte público ayer en la tarde, algunos cancelaron, se anunció que hoy estarían reanudando, pero al momento me reportan todavía que no están al 100%, pero sí ayer que salimos en la tarde a adquirir algunos víveres parecía algo similar a cuando vivimos la pandemia, ¿no? Guadalupe, escúchame, ¿están los supermercados abiertos? La mayoría cerraron. Sí encontramos algunas tienditas de las esquinas que le llamamos acá en México, de esas tienditas familiares, de familia que hay en algunas casas, algunas sí estaban abiertas. Veremos cómo es el día después, porque hoy son 7:25 allá, recién está arrancando el día. Claro, ¿qué fue Hoy lo creo que sí más te abre, llamó ¿no? la atención? Porque decís que esto es lo primero que hace 50 años, que en 50 años jamás viste cosas semejantes. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pues los ataques a varios estados al mismo tiempo. Mira, por ejemplo, aquí tengo un mapa y estamos hablando 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, entre 14 y 15 estados de la República Mexicana que estaban viviendo estos episodios de violencia al mismo tiempo. Creo que eso es lo que nos llamó la atención porque nunca lo habíamos visto. O sea, sabemos luego que en Sinaloa hay hoy violencia, en Michoacán, pero no al mismo tiempo en tantos estados. Esto te habla, obviamente, pues de quién era el mencho, ¿no? Del poder, porque lo que se está manejando, pues, es que era actualmente uno de los objetivos criminales, el principalmente más buscado en el mundo. Guadalupe, fue como una explosión. Vos sabés que en este momento está escuchando un turista que está encerrado, lamentablemente, en un hotel, que no sabe cuándo va a poder viajar, porque obviamente esto pasa con los aviones. ¿Cuál es la vía de comunicación que hacen, ¿no? con la ciudadanía? ¿Hay conferencias de prensa? No sé, ¿los medios de comunicación muestran todo lo que va pasando? Sí, las indicaciones que han estado dando es que estén pendientes de las redes oficiales de las autoridades para que ellos estén informando. Mira, por ejemplo, las imágenes del caos que vimos ayer en Guadalajara, ¿no? Al principio se manejaba que habían entrado a atacar, después dijeron que no, que fue un caos, fue pánico, pero que a final de cuentas sí están saliendo aviones de Guadalajara. Eso es lo que nos han dicho las autoridades. Sí. Ah, perfecto. O sea, a través de las redes sociales es como la manera de poder... Están informando permanentemente. Claro. ¿Hay algún familiar, ya te dijo, hay algún familiar tuyo que le haya sucedido algo, algún amigo, que lo hayan bajado de un auto, alguna cosa así? Sí, claro, acá en Michoacán sí, venían estudiantes de la ciudad de Uruapan a Morelia y los bajaron del vehículo, les pusieron las armas y les dijeron que se regresaran porque si no, pues les iba a tocar que entrarle también a los enfrentamientos. Afortunadamente fue el susto, pero nos mandaron audios de que estaban bien. Nada. Ahora mismo un colega está en la ciudad de Guadalajara que desde ayer no ha podido regresar porque participó en este maratón y también estamos al pendiente con él de ver en qué momento va a poder retornar a Morelia, que cuando haya condiciones de seguridad para el transporte terrestre, sobre todo. Claro, Branca. Guadalupe, acá en la mesa venimos analizando la relación del narcotráfico con la policía, con las fuerzas de seguridad y hasta con el gobierno, con la política. ¿Cuál es la relación del narcotráfico con los medios de comunicación en México, con los grandes poderes económicos de los medios de comunicación? Pues mira, yo lo que te pudiera decir ayer es que yo vi por todas partes la cobertura, quizás en otros años se daba esta
relación de poder con los medios de comunicación o de amenaza. Creo que en el momento no lo siento tan fuerte con los medios de comunicación porque han aprendido, ¿no? Han aprendido el riesgo que representa estar con vínculos con este grupo de organizaciones delictivas. Creo que en el pasado sí se sentía más, ahora no lo veo tanto. Ok, ahora no hay tanto nexo, al menos no lo sentís. En otro momento fue, ¿no? Se No, hablaba de también comunicación, no. de que habían llegado a cooptar también a gerentes o a gente muy importante en los medios, sí. Andrés, ¿y cuánto tiempo vos pensás que esto va a durar por las calles hasta que se reorganice el tema del narcotráfico? ¿Qué va a pasar? Bueno, el tema del narcotráfico da la impresión que no se va a organizar en poco tiempo, eso está claro. Estaba pensando mientras escuchaba a nuestra colega, evidentemente fue un éxito desde lo militar, la captura, gracias a la colaboración y el dato preciso de Estados Unidos. Lo que me pregunto, y si me permitís, Georgina, le pregunto también a nuestra colega, es cómo el ejército, las fuerzas federales no planificaron que esta reacción podía estar, Guadalupe, y cómo es que se permitió que esto suceda, ¿no? Pues realmente, aunque como tú le señalas, fue un éxito la detención y la captura, creo que eso fue de las cosas que más nos impactó, ¿no? Conocer que tienen estos grupos. O sea, la reacción fue estratosférica. Yo no sé si las autoridades no lo midieron o no tenían idea. Nosotros queremos creer que sí, pero de que demuestran el poder y la fuerza que tienen es evidente, ¿no? Ante los hechos que vimos ayer. Les quiero comentar algo también. A ver. Nemesio era nacido en Michoacán. Él nació en Aguililla, Michoacán. Y a partir de ahí fue que expandió todo su poder hacia Jalisco, hacia Estados Unidos. Estaba investigando ayer, él inicialmente era un campesino, fue un joven campesino, y después emigró a Estados Unidos como muchos migrantes. ¿Y se sabe si él tiene esposa, más allá de los hijos que están en Estados Unidos? ¿Se sabe cómo está conformada realmente su familia o cómo estaba conformada realmente la familia? No, solamente sí sabemos que tenía hijos, uno está detenido en Estados Unidos. Ayer, al parecer, detuvieron a otro de sus hijos también en este operativo. Ahí en México. Claro, sí, cuando lo matan a él. Sí. Guadalupe, es un personaje bastante particular, alias El Mencho, porque se conoce muy poco, ¿no? De otros personajes que hicieron historia, triste historia a lo largo de los años en el narcotráfico mexicano. Hay más información sobre esta persona. Es muy poco lo que se sabe. ¿Eso lo organizaba él? ¿Qué se cree? ¿Que él escondía toda esa información o se dio de esta manera? No, claro, se cree que por cuestiones de seguridad no se conocía muchas cosas de él, incluso una presunta fotografía de ayer, pues en realidad ya no se parecía físicamente ni siquiera a las últimas que había en los archivos, ¿no? O sea, hasta la imagen no se desconocía de él. ¿Dónde él residía? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, también debe haber tenido casas de seguridad por todos lados, se movía, pero ¿hay un lugar, una zona en donde se sospecha que él residía? No, en los límites entre Jalisco y Michoacán. Es una zona de serranía. La zona de sierras. Es una zona serrana. Sí, entonces es difícil, obviamente, las localizaciones, pero se supone que ahí se movía entre los límites de ambos estados, donde en realidad pues era donde tenían la fuerza y la mayor presencia. La mayor presencia de seguridad. Que eso es muy particular, muy extraño, y te genera muchas preguntas. Fíjense el poder que tenía este tipo, hombre de mucho poder económico, militar, policial, hasta político, pero vivía escapando. Vivía en las sierras, es como pero como decir... hacían todos, es como, todos sí, los pero como capos decir... Sí, en pero algunos sierras tenían grandes mansiones, ¿viste? Y bueno, pero se todos... sospecha, pero muy escondidos. Es una vida de prófugo. Totalmente. Más allá del poder. No sé para qué le servía. Vive escapando.
O sea, de los últimos 20 años, como los otros grandes personajes, vivieron escapando con mucha plata, mucho poder, ¿Para qué, no? pero escondiéndose de un lado a otro. Esa es la lógica de la vida de estos capos narcos. Andrés, escapando. Claro, Andrés, coincidís en esto, ¿no? Sí, bueno, me estaba acordando, Pablo, cuando te escuchaba, el relato que hace el hijo de Pablo Escobar, cuando estaban escondidos en un zulo, con dólares del piso al techo, Claro. Todo repleto de dólares, pero no tenían comida mientras se estaban ocultando, ¿no? Claro, a veces no totalmente. tienen miles de millones de dólares y no tienen una pizza para disfrutar con un amigo. Una vida muy particular. Sí. Y Bueno, muy que la eligen, clara. ¿no? Y evidentemente Sí, hay algo ahí en totalmente. esa adrenalina de vivir de esa manera que les resulta muy atractivo. Como les resulta muy atractivo matar. Digo, porque el Yo asesinato creo es que moneda acá el corriente gran también. tema, creo que el gran tema y lo que puede venir, y no sé, está la colega ahí en línea, es si este es el principio de una serie de operativos, porque cuando hablaban de la serranía y dónde estaba, dónde vivía, Trump, antes de que todo esto suceda, amenazaba con lanzar misiles a esos lugares, ¿no? La pregunta es si este es un operativo aislado. Claro, y acá se termina, o es el la inicio de colaboración algo. con México y Estados Unidos va a generar más capturas y asesinatos de narcos, ¿no? Ese es el gran tema de saber si esto va a ser así. Claro. Que no es dato menor, insisto, con, Guadalupe. con lo que se viene. Y Guadalupe, eso Mande. es, ¿Escuchaste, mi amor? Sí, o lo que se ha informado acá en México es que Estados Unidos sí participó de alguna manera en este operativo. Claro. Sí, ¿Y pero va claro. a seguir? ¿Hay otros capos en la mira o todavía no está claro? Pues la verdad es que no sabría decirte qué otros intereses objetivos tengan. Supongo que para Sinaloa, que luego también hay otros grupos delictivos, pero ellos estaban más ligados con el Chapo, que ya están los hijos en Estados Unidos como testigos protegidos, pero ustedes conocen cómo es a final de cuentas el crimen organizado. Es una medusa que tumbas una cabeza y dicen que surgen 5 más, ¿no? El tema que ahora se discute acá y que preocupa es precisamente esta recomposición, cómo se va a dar, ¿no? Claro, Del para grupo saber, delictivo. para saber quién va a ser el nuevo líder. Claro. Exactamente. Porque Sí, no hay eso ningún es lo nombre, que porque el preocupa. del Mencho siempre estaba como muy guardado y muy Pero anónimamente A guardado. nivel internacional, desde acá llega mucha información. De hecho, estábamos viendo una imagen del Chapo Guzmán. Por ahí es un personaje internacionalmente conocido. Sí. Pero este hombre, a nivel internacional, no es un nombre conocido, salvo los que estamos contando periódicamente casos policiales. Si no es un personaje conocido. El Chapo sí era alguien muy conocido. Se choluleó, aparte se choluleó Chapo en el tenía último la altura de tiempo. Pablo Escobar, Claro. como un personaje. Apareció de tapa en la revista. Claro, como Bueno. un personaje conocido. No en este caso. No. Que hacía un culto del anonimato. Perfil bajo, del sí. Bajo perfil, anonimato, muy ¿no? bajo perfil. Andrés, si tenemos que comparar esto que estaba diciendo Paulo, ¿no? Digamos, de quién era el Chapo Guzmán y quién era este personaje. Digamos, en jerarquía, exactamente lo mismo, superior, ¿no? Yo creo que todo depende en qué momento está el grupo narco en el poder. Antes el cártel de Sinaloa era más poderoso que el Jalisco Nueva Generación, que fue creado más o menos en el 2009. Ahora los expertos en este tema dicen que estaba perdiendo fuerza el cártel de Sinaloa justamente porque se estaban peleando entre ellos y por eso Jalisco Nueva Generación estaba teniendo más poder a nivel nacional. También es muy difícil, ¿no? Mientras se escuchaba el relato y vemos las imágenes, ¿cómo haces para frenar a células de 5, 10, 15 o menos personas que entran a diferentes puntos con armas y generan? Es decir, la posibilidad de generar miedo, no sé si la palabra es fácil, pero realmente creo que es muy difícil también evitarlo, más allá de que no queda claro todavía si el gobierno federal estaba preparado para esta situación, ¿no? Es decir, con poco se hace mucho daño o se genera mucho temor y mucha repercusión. Andrés, y eso de saber quién es más grande, quién tiene más poder en estos últimos tiempos, ¿cómo se analizaba? ¿Cómo se demostraba? ¿Con muerte? ¿Por dinero? ¿Por cantidad de soldaditos? ¿De qué manera se definía quién estaba atravesando el mejor momento? Yo creo que un poco de lo que vos marcás, del negocio, de los miles de millones que manejan,
la capacidad de manejar ese negocio, a cuántos países, ¿no? Creo que es un balance de todo esto. Quizás la colega nos puede decir mejor, ¿no? Pero claramente la presencia de este Jalisco Nueva Generación era muy poderoso y creo que también lo que buscaron es darle un mensaje. Miren que estamos dijiste Guadalupe, 14, 15 estados de México, es todo un mensaje, pero a mí lo que me interesaría saber, que no lo sé, este es el primero de un sinnúmero de operaciones conjuntamente con Estados Unidos, o esto queda acá y, bueno, la cosa se irá calmando. Que lo vamos a ver en los próximos días. Claro, ¿no? pero es una gran incertidumbre esto, Claro. porque no se sabe. Guadalupe. Obviamente. Guadalupe, te escuchamos, a ver. Sí, bueno, sí ha habido otras detenciones previas a esta, por lo menos acá en Michoacán, de otros objetivos de menor quizás rango o impacto internacional, pero que en Michoacán sí ha sido, sí tienen impacto porque se trataba de uno que se presume tuvo que ver incluso con la muerte de personajes muy reconocidos en Michoacán, como lo fue el caso de Carlos Manso, como lo fue el caso del líder limonero Bernardo Bravo. Sí ha habido otras detenciones en días pasados y pues se supone que estamos inmersos en un plan acá en Michoacán de rescate precisamente a partir del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, de Carlos Manso. Si no lo vemos como un operativo aislado, sino más bien sí como una estrategia por parte de las autoridades federales. Ajá. Bueno. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Sí. ¿No? Porque ¿Qué ocurre? ¿Qué tenés, Mariana? No, acá estaba tratando de recordar unas declaraciones de Donald Trump, porque no recordaba cuándo habían sido, que fue posterior a poder capturar a Maduro en su momento. Y en aquel momento dio una entrevista, estamos hablando de enero de este año, hace muy poco. Trump dice que Estados Unidos empezará, por esto hablábamos esto de si es el comienzo de algo que va a extenderse claramente en el tiempo, empezará ataques terrestres contra los carteles, controlar México. Esta es una entrevista que él dio a... ¿Con qué fecha? Anunció en una entrevista en Fox News el inicio de ataques terrestres contra los carteles de la droga porque se lleva la vida de entre 250.000 y 300.000 personas cada año en Estados Unidos. Igual es pasa eso, estamos en un problema. Sí, pero ese es injusto. Es injusto para con México en este caso, porque no respeta su soberanía. Pero bueno, es un estilo. Pero hay que tener en cuenta que el problema que tiene México no es solo de México. La droga se consume en los Estados Unidos. Obvio. Claro. ¿Ustedes han escuchado algún gran operativo en los Estados Unidos? Estados Unidos te invade todo, pero no hace nada en Estados Unidos. Son los principales clientes y consumidores del mundo. ¿Por qué no hacen operativos en Estados Unidos? Quien distribuye, vende, lava semejante cantidad de plata, lo hacen los Estados Unidos, o al menos arranca, porque ahí se compra. El cliente está en los Estados Unidos. Pero los muertos están en México. El ICE podría dedicarse a detener... También están los muertos. Chicos, los clientes están en todo el mundo, los muertos están en todo el mundo. No, pero los muertos de la lucha... No, la muerte de la lucha, estoy hablando de los enfrentamientos con bandas. Está bien, pero la muerte también se da a partir del consumo de esas drogas. Yo estoy hablando de la muerte policial. El hecho policial. En Estados Unidos no tenés grandes operativos, lo tenés en México. Eso también es injusto. Cuando habla Trump en esta entrevista y está hablando de los muertos, justamente habla de los muertos del consumo de esta droga, que considera como principal responsable todo esto que está pasando en Centroamérica y puntualmente esto en México. reafirma el temor que les contaba antes de la presidenta Claudia Sheinbaum, que Estados Unidos no use de excusa el narcotráfico, el terrorismo, para... Eso porque tenés política escapan a para invadir. Esa es la palabra coloquial. Para invadir. Sí. Lo que ellos llaman el Pero avance tampoco podemos naturalizar a tierra. esta altura que podemos continuar viviendo bajo las reglas del narcotráfico. No, está bien, pero la soberanía de México si no estamos defendiendo cosas que, digamos, yo no estoy nunca de ese lado. No vamos a pelear por México, pero la soberanía de México se respeta. Con la excusa de... Se respeta siempre y cuando. ¿Cómo vas a respetar algo? Siempre. O sea, si te está matando la ciudadanía de tu país, no sé si... La soberanía se respeta siempre, no siempre y cuando, siempre. Y entonces, en ese caso, Maduro está mal preso para vos. Pues si es por la excusa del cártel de los soles, sí. Si es por otra cuestión, nunca puede invadir un país a otro para... Es una cuestión de Venezuela. Claro que está mal.
Y si invade México también está mal. Pero entonces lo dejamos. Si invade Pero Canadá también está perdóname, mal. entonces había que permitir que Maduro siguiera haciendo el desastre que estaba haciendo, de matar gente yo no y todo traería eso. ahora, hoy, un 23 Bueno, te de estoy febrero, preguntando. una discusión de Maduro sí, Maduro Es no. que porque parte, mucho más no, es que complejo. parte de la discusión. No. Yo, la parte de la discusión es, te digo que nunca voy a avalar una invasión ni una participación territorial de un país en otro. Pero te explico por qué es parte de la discusión. Nunca. Porque claramente el presidente Donald Trump considera que Maduro es el líder también. ¿Y está en cana? Y bueno, está Es preso. falso Y eso. está preso. Está Pero lo que pasa, ¿Por qué no preguntamos a Andrés que sabe? Pero, a ver, Lo dijo Andrés, Estados Unidos. Andrés, ¿qué sabe de esto? Hablemos con el que un tema, sabe. yo creo que hay que respetar la A ver, soberanía ¿qué de los opina? países. Siempre, Más no allá, siempre y lo de cuando, Maduro siempre. sería, yo lo dejaría fuera, Fuera. porque es un caso Eso, sí. diferente. Ahora estamos hablando de México. Yo Es el creo, líder del personalmente creo que decían hay que que... liderar el cártel de los soles era falso. Pero bueno, Entonces no es lo bueno, mismo. Pero yo Que hable Andrés, que A es ver, el que Andrés, sabe de te esto. pregunto, creo que la soberanía de un país, por supuesto que hay que defenderla, y a la presidente de México tampoco le causa ninguna gracia. Te escucho, Andresito. No, bueno, la presidenta de México en más de una oportunidad dijo colaboración sí, colonia no. Claro. Es un difícil es esquivar el abrazo del oso, ¿no? Sí. Constantemente ella da todos los presidentes, digamos, en el último tiempo, todas las mañanas dan una conferencia y siempre habla de que están dispuestos a colaborar con las autoridades estadounidenses. Digo que yo creo que más allá de lo que diga Trump, esa colaboración está, nunca se cortó. Obviamente la pregunta es, ¿serviría eventualmente una intervención militar de los Estados Unidos unilateral en territorio mexicano? Yo creo que no. No. Por eso yo cuando comenzábamos te decía, si lo que está pasando con una intervención de las fuerzas federales con ayuda del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, imagínense el asesinato de un capo narco por un Tomahawk tirado de los Estados Unidos. Sería una situación de caos y de inestabilidad que no aportaría. Me parece que acá el gran tema es muy profundo, pero de base es el tema de la cooperación en inteligencia, que creo que es lo que la presidenta de México le dice al presidente Trump. En eso hagamos todo lo que se pueda. Más allá de, 100%. como dijimos en más de una oportunidad, bueno, ¿qué Sí, pasa claro. de fronteras para dentro de los Estados Unidos, no? Sí, coincido totalmente. O sea, hasta acá nos ayudás, fenómeno, pero ya de ahí romper o meterse dentro de la soberanía de México no me parece. Yo creo que México Y aparte sabe. creo que en lo estrictamente, Georgina, en lo que hace a la lucha al narcotráfico, creo que no sumaría nada, ¿no? A veces todo es más sencillo si se ponen dos columnas, construye o destruye. Y yo creo que una situación como la que plantea Trump, en definitiva él, piensa que es un gran negociador, es una manera de presionar para obtener algún tipo de resultado. Y quizás lo que estaba buscando es que los mexicanos cooperen más de lo que estaban cooperando desde su punto de vista, ¿no? Yo creo que Sí. no es ajeno a todo esto, más allá del narcotráfico, las políticas migratorias que Estados Unidos lanzó sobre México hace un tiempo, ¿no? De la frontera, de cómo reforzó. Pero eso tiene que ver. Tiene que ver, bueno, Andrés sabe, Hay ¿no? un con interés. política internacional, con intereses políticos. Hay intereses políticos. Pero son otras cuestiones con las que no... Yo la verdad no analizo porque no es mi especialidad. Pero así a lo largo de los gobiernos siempre hay negociaciones y hay acuerdos y intercambio de informaciones entre los gobiernos que tienen intención o que tienen Estado de Derecho más o menos normal, como el nuestro, y los grandes originadores de información, donde sale la información, que es donde está el gran negocio del consumo, que por ejemplo Estados Unidos. De hecho, grandes detenciones contra el narcotráfico en la Argentina se han hecho en todos los gobiernos, más allá de lo ideológico. Alias Rogelio, alias Gran Hermano, que no tiene que ver con el Gran Hermano programa, uno que le decían Gran Hermano, alias Rogelio, se hicieron durante el gobierno, por ejemplo, el kirchnerismo, y era intercambio de información, acuerdos que tenía el ICE, porque trabajaba mucho el ICE en esa época en la Argentina, la CIA y la DEA, perdón, y el gobierno argentino. Y de hecho se hicieron detenciones en la Argentina en esa época. En este gobierno, en el gobierno de Macri, en este gobierno también hay una muy buena relación y hay intercambio de información. Lo que es estrictamente policial, lo digo policial como búsqueda del delincuente, búsqueda del narco, eso no cambia por las líneas políticas. Después las interpretaciones a ellos, no, ellos lo quieren más libre, lo otro, esas son cuestiones netamente políticas y partidarias que pasan por otro lado. Pero lo que es intercambio de información para combatir con el delito internacional, de eso se está hablando,
pasan los gobiernos y la relación es más o menos la misma, por suerte, en un país como el nuestro. Yo te puedo contar grandes operativos que se han hecho en acuerdo entre gobiernos, entre fuerzas policiales Argentina y Estados Unidos, y arranco de Menem, Néstor, Cristina, Macri, y se están haciendo ahora con este gobierno. Va por afuera de la política el crimen organizado. Después se construyen historias políticas para generar fidelidades, quién te gusta más a vos en tu casa o quién menos. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que es estrictamente policial, no ha cambiado la relación policial argentina norteamericana en los últimos años. Yo lo veo más o menos parecido, ¿no? De hecho, te puedo contar historias de grandes detenidos en los últimos años en uno y otro gobierno. No pasa por el gobierno, ¿no? Está bien, sí. Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Está bien, bueno, el tema es mantener la soberanía, más allá de los arreglos y que se puedan llegar a tener. Y lo que decía Pablo, hablando de Argentina, sí notamos cuando fácilmente caemos en, vamos camino a ser México. Fíjense la distancia que tenemos. Acá lo más cercano que uno siempre nuclea es Rosario. Aún siendo Rosario una de las zonas más sensibles del país, estamos muy lejos de ser México y lo que vimos, las imágenes. Porque esperemos y igual aún así. Porque el crimen organizado que hay en la Argentina está mucho más atomizado que en otros países. Este tipo de bandas criminales, que son mega organizaciones. Hoy no hay un cártel en Argentina. No, nunca hubo. Nunca hubo. No tiene que ver con la idiosincrasia argentina. Lo que tenés, muchas bandas. Yo no estoy diciendo quién es mejor y quién es peor. Pero es otra lógica. Nosotros tuvimos un ministro Aníbal Fernández, que dijo que estaba perdida la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico. Y hoy vemos un Rosario bastante distinto a lo de hace unos años atrás. Pero me parece, no tenemos un muerto por día. Yo no hablo con Aníbal Fernández porque me he peleado, porque por estas cosas pues no me gustan. Sí. Pero te debo decir que es en cuanto al abordaje del narcotráfico. No es que uno quiere que esté el narco instalado y otro no. Porque del otro lado te van a chicanear y van a decir, sí, pero ustedes lo tenían expert. Y no es así. No es que lo pusieron a expert en el gobierno porque es narco. Sí, pero digo, porque era lavador se pudieron narco. mejorar cosas en este último tiempo. Digo, no tenemos un muerto por día. No estamos todos los días contando que hay. Llegaron chicos, al Congreso ahora los... Bueno, vamos a continuar con este tema, por supuesto. Yo quiero agradecer muchísimo a Guadalupe, que es nuestra periodista que ha salido desde México muy amorosamente. A Eduardo, que es un pasajero que está en este momento en Puerto Vallarta. Y te quiero agradecer muchísimo a Andrés Repeto, que hacía mucho que no te veía. Te mando un beso grande. Un beso muy grande para todos. Un beso grande para vos, Georgina. Saludos para todos. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, ¿sí?